les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo lo ha hecho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Estamos conversando, Hipólito, que está acá, Fabio Mariño y Vera Grave. Vera, bienvenida. Gracias. ¿Cómo le va? Bien. Decían que no había mujeres en el M, claro que había mujeres. Invitamos a más, algunas de ellas se excusaron por enfermedad. Alex, Clara Inés Guerrero, Hipólito, Fabio Mariño, perdón, ella no se llama Hipólito. Estaba diciendo Hipólito, que, y lo dijimos esta mañana, que ese era el verdadero himno del M19, la ley del embudo, y lo explicamos porque. Y Vera, fuera de cámara, estaba diciendo, le cogimos 25 años de ventaja a las FARC. Eso era lo que estaba diciendo Vera, sí. ¿Cómo ve usted esto que pasó hace 25 años a la luz de hoy? Pues yo creo que fue la decisión oportuna en el momento que era, sí. ¿Cierto? Porque nos permitió como dar el salto a algo nuevo, ¿cierto? Porque la paz se abre como una inmensa posibilidad de actuación con muchas incertidumbres, pero también con muchas posibilidades. Y creo que era el momento uno, porque la guerra se estaba enredando por todo el tema de los diferentes actores, la aparición del narcotráfico, y porque la gente nos estaba diciendo que quería otro camino. Entonces yo creo que obviamente cada grupo tiene su dinámica, ¿cierto? En el sentido de que son ritmos diferentes, son momentos diferentes, y eso hay que entenderlo así también. Vera, usted era una niña cuando ingresa al M19, ¿cómo fue eso? ¿Cómo la contactaron? ¿Qué instrucción? ¿Cómo se ligaba a un grupo clandestino? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo era eso? Cuéntese, esa primera experiencia suya. Pues tan niña tampoco, porque después dicen que reclutaban menores. Yo era estudiante universitaria y fue como por varios frentes, de alguna manera, porque en la Universidad Nacional pues había todo tipo de grupos, FARC, ELN, que aparecían, pero eran muy complejos, ¿cierto? Porque ponían demasiados retos, era muy difícil, y creo que una joven que está en búsqueda de hacer algo necesita como algo distinto, ¿cierto? Permitir las dudas, las preguntas, el echar para atrás, echar para adelante. Y fue como varias personas que después resultaron ser del M19, del teatro, de la universidad, que me empezaban a hablar de la unidad, de un lenguaje diferente, pero no se llamaba M19 todavía, ¿cierto? ¿Comuneros? Se llamaba Comuneros. Y después entré a un grupo que tenía que hacer la investigación o la inteligencia de la espada sin saber de qué se trataba eso. De la espada de Bolívar. De la espada de Bolívar. Entonces yo estudiaba en la Universidad de los Andes y me iba todos los días a parquearme allá en la Quinta Bolívar, al ladito, a hacer el reporte del día y para pasar el reporte de las rutinas. Y después, cuando fue la acción, pues me di cuenta que era el M19 y me sentí como que, había sido parte de algo que yo no sabía, porque más o menos la norma siempre era usted no pregunte, sino haga, porque había mucho de confianza en eso. Eso que llamaban la compartimentación. Compartimentación. Fabio, bueno, y siguiendo en ese orden de ideas, usted viene de otro origen, más de las regiones, de allá de Boyacá, de donde su merced es, ¿cierto? Su merced. Sí. Y viene de otras instancias. ¿Cómo entra en ese proceso que se llamó en aquella época mecánico? Es la irrupción de los vientos que en ese momento de los 70s influyen en la juventud. Yo era un estudiante interno. Sí. Había venido a estudiar a Facatativá interno, un colegio técnico industrial. Y allí empieza a sentirse el vientecito, empieza a sentirse las cosas bonitas. Posteriormente aparece lo que para mí ha sido lo mejor de la vida, el M19, como propuesta política, como forma de hacer la política, como forma también de cómo la juventud se mete en esos tropeles del momento, sin esos ismos, sin esos ideologicismos tan fuertes que rondaban también por esos tiempos. Sí. Y por la formación cristiana, por la formación campesina que
que uno recibe en las escuelas y sobre todo en estos municipios que recibieron el impacto de la ruta bolivariana. Claro. Yo soy de un pueblo muy cerca donde llega Bolívar con su ejército diezmado por el frío en el ¿Cuál pueblo, Fabio? Sátiva. ¿Ah? Sátiva. Sátiva. Sativa Norte y Sativa Sur. Sátiva Norte, Sátiva Sur y Sátiva Viejo. Eso. Y ahí está la llegada del Libertador con el ejército diezmado el 5 de julio de 1819, y entonces nuestra vida política, cultural, histórica es muy fuerte con la presencia de Bolívar. Por eso cuando me encuentro como un pelado estudiante con la propuesta de la espada de Bolívar andando nuevamente y con gente tan bonita como era Grave, pues al M19, adentro. Ana. Cuando se toma la decisión de entrar a las armas, pero también cuando se toma la decisión de salir de ellas, de desmovilizar el M-19, el país era absolutamente convulsionado y las garantías políticas dudosas al final, definitivamente negadas al principio. Y aún así se tomaron las dos decisiones. ¿Cuál fue ese hito en los dos momentos? En el hito de entrar a ser parte de la lucha armada pidiendo reivindicaciones políticas y sociales en el país, pero también cuál fue entonces el cambio del hito para acabarla. Vera. ¿Empieza? Sí, por favor. Primero las damas. Pues en los años 70, ¿cierto? Comienzo del año 70, estaba todo el ambiente revolucionario de la lucha armada, de los ejemplos de la revolución cubana, después la nicaragüense, pero ya nosotros estábamos en este cuento. Es decir, la lucha armada era parte de esa búsqueda de quienes queríamos cambiar el mundo. Había un ambiente para eso, ¿sí? Eso estaba en la música, en el cine, en la política, en muchas partes, y había mucho apoyo, ¿cierto? Realmente ya a finales de los años 80 lo que se da es ahí se da un quiebre, porque está la guerra sucia, se complejiza, después del Palacio de Justicia obviamente cambian muchas cosas, la gente no se está yendo para la guerra como pensábamos, o sea, la gente no se estaba sumando a la revolución sino nos estaba diciendo al contrario, nos gusta el discurso del M, estamos con ustedes, pero llegó el momento de plantearse de la paz. Había movimiento por la vida, movimiento locos por la vida, había una cantidad de expresiones que si se estaba atento, llegaba y había que hacer esa lectura. Y lo cierto es que esa guerra estaba afectando a la población. Es decir, en última, la que estaba pagando el pato es la población. Y eso plantea la pregunta, ¿cómo así que estamos afectando a quienes queremos defender? Entonces ahí hubo la sabiduría de escuchar, y sobre todo de Pizarro, que había hecho la guerra a fondo, que sabía lo que era la guerra, de hacer ese clic mental y decir, tenemos que buscar otra ruta y hacer la apuesta por la paz, ¿cierto? Y plantearnos la revolución de otra manera. Porque cambia el ambiente, cambia la situación, ¿cierto? Y yo creo que el otro día leí una frase de Bateman que decía, revolucionario es aquel que no hace las cosas dos veces igual. Es decir, el revolucionario también tiene que cambiar y tiene que estar dispuesto a replantearse sus propias formas, Claro. fundamentos. Vamos a esperar tenemos que hacer la pausa obligatoria porque se acaba el primer café, ya viene el recargado, y le vamos a formular la misma pregunta que le formulara Ana María Avera a Fabio Mariño. Volvemos en unos segundos, un minuto. Ruédeme la cortinilla ahí bonito. La ley del embudo.